Hola, en esta clase continuaremos trabajando con el prototipo de Genfire. En concreto ahora tenemos que lograr diseñar bien la arquitectura de acciones del jugador. Es decir, cómo vamos a estructurar en nuestro código las acciones que el jugador pueda hacer a cada momento. Lo que vimos en la clase anterior es que nosotros teníamos tres tipos de clics. Básicamente el clic izquierdo, derecho y medio. Y lo que hicimos fue crear en nuestro objeto batalla, que es un objeto de tipo gestión batalla, el cual nosotros definimos aquí abajo, gestor batalla en realidad, al cual definimos una operación onClick que va a centralizar todos los clics. Entonces, dentro de touchInput, lo que nosotros hicimos, dependiendo del clic que se ha utilizado, es invocar a esta operación, pasarle las coordenadas en el canvas donde se ha hecho clic, y luego indicar qué botón es el que hizo clic. Bien, aquí estos son constantes que nosotros definimos simplemente para saber qué botón se utilizó. Bien, son simplemente números. Podríamos pasar directamente el número aquí. Esto es programación básica. Yo no me quiero dedicar demasiado tiempo a explicar conceptos de programación. Para eso está el curso de programación. Entonces, cuando se hace clic izquierdo, invocamos aquí. Cuando se hace clic con el botón medio, invocamos aquí. Y cuando se hace clic derecho, invocamos aquí. En todos los casos, si se ha marcado que el clic se absorba, no se va a hacer nada. Es decir, que ninguno de los botones va a funcionar en algún momento en que se ha marcado absorber clic. Recordemos que esto es simplemente un booleano que nosotros activamos, por ejemplo, cuando se está esperando que la unidad termine de moverse, para evitar que el jugador esté presionando los botones y haga que todo funcione de forma extraña o fea. Y también nos aseguramos de que esto está funcionando una vez que el mapa cargó. Todo esto, por supuesto, que habría que modificarlo ya cuando pasemos a trabajar con los mapas de territorios y cosas por el estilo. Sin embargo, hasta ahora el prototipo lo estamos armando pensando en las batallas y es funcional para eso. Por eso es importante también estructurar bien el código de todo programa que uno está escribiendo, porque luego va a haber que trabajar sobre ese código. Y como reza un dicho por ahí de programación, cualquier código, aunque lo hayas escrito tú, si volvés a él luego de un mes o dos, es como si lo hubiese escrito otra persona. Es decir, te olvidás de todas las ideas que se te ocurrieron y por qué pusiste esta línea acá y esta otra línea allá y esta variable booleana acá. Y tenés que volver a leer ese código y entender y ver de dónde salió esa variable y dónde la estás activando y desactivando. Es un dolor de cabeza, es como leer el código de otra persona. Entonces, la prolijidad es importante, siempre escribir código pensando a largo plazo, pensando en que quizá eso haya que mantenerlo luego, haya que escribir actualizaciones, o que se lo tengas que dar a otra persona para que lo lea y trabaje contigo, o porque tú ya no te vas a encargar de ese proyecto y lo va a trabajar otro. Es importante. Entonces, bueno, tenemos los tres clics y los centralizamos en la operación onClick. La operación onClick tiene como tarea determinar qué acción hay que ejecutar. Y luego que determina qué acción hay que ejecutar, va a invocar a la operación ejecutar acción. Nosotros definimos aquí el tipo TAcciónJugador, que contiene justamente las posibles acciones de un jugador en un momento dado. Ninguna, simplemente es una constante de seguridad. Bueno, hay veces que no hay ninguna acción seleccionada o esperable para ejecutar. Seleccionar una unidad, mover una unidad, atacar o finalizar. Que en realidad este finalizar viene a ser finalizar una unidad, terminar el turno de esa unidad. Así que vamos a cambiarlo, a ver si me deja cambiar el nombre del símbolo. Al hacerlo de este modo, si hubiese más referencias a este valor dentro del código, ya cambiaría automáticamente el nombre. Vamos a agregar una quinta acción que sea finalizar turno. ¿Por qué? Bueno, porque puede pasar que el jugador no quiera mover ninguna unidad o que aún queden unidades con acciones pendientes, pero el jugador ya quiera pasar el turno porque las va a dejar como está, porque están bien posicionadas o lo que sea. Y tener que estar haciendo clic en cada una para terminar el movimiento de cada unidad es engorroso.
no es práctico. Entonces, si yo ya sé que quiero pasar el turno, está bueno poder hacerlo. Nosotros vamos a utilizar el botón medio para eso. Bien, botón izquierdo lo vamos a utilizar para seleccionar unidades y mover, botón derecho para atacar, botón medio para pasar directamente el turno. Bueno, entonces tenemos estas acciones y en primer lugar vamos aquí a ejecutar acción y vamos a por lo menos estructurar un poquito el código para que vaya teniendo sentido. Las acciones nosotros las podemos utilizar dentro de gestión batalla con nuestro atributo acción jugador. Nosotros vamos a marcar en este atributo qué acción se va a ejecutar y entonces la vamos a ejecutar. Eso lo va a hacer onClick. OnClick va a establecer el valor de acción jugador y luego ejecutar acción va a ejecutar la acción establecida. Así que nosotros nos vamos a fijar en ese atributo. Este es un modelo, no es el único, ni el mejor, ni el camino por el que hay que ir. Es la forma en que nosotros estructuramos. Es la forma en que nosotros elegimos programar el juego. Hay infinitas formas. Y por tanto, básicamente, como este tutorial tiene como objetivo que tú veas que RPG Maker realmente es un motor robusto y que si sabes programar puedes hacer lo que quieras, este objetivo se cumple aquí. Y la forma en que lo hemos estructurado es correcta para nosotros, pero no es la única y, como digo, tampoco tiene por qué ser ni la mejor ni la más eficiente. Funciona, crea un código claro y que se puede mantener luego relativamente fácil. Como ves también, la filosofía ¿cuál es? Dividir y vencer. Esa es la filosofía para la vida y en programación de casi todo el lenguaje. Para eso tenemos la capacidad en todos los lenguajes de programación de definir métodos, es decir, funciones y procedimientos que nos permiten tomar un problema grande y dividirlo en distintos problemas. Necesito ejecutar una acción, me defino una función que solo se encargue de eso. Necesito centralizar los clics, me defino una función que solo se encargue de eso. Y luego voy uniendo, voy invocando entre unas y otras, voy conectando y entonces creo la solución al problema grande. La idea siempre es tener un problema complejo, dividirlo en problemas pequeños que son más fáciles de resolver, que eventualmente también se pueden subdividir en problemas pequeños que son más fáciles de resolver, de forma tal que todas esas pequeñas soluciones luego unidas solucionen el problema mayor. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo este prototipo. Dividirlo en problemas más pequeños. Bien, por eso primero definimos lo que es una unidad, luego lo que es un jugador, luego lo que es la batalla, luego lo que es la gestión de la batalla. Así que bueno, estructuremos esto con un switch, que es lo más fácil. En función del valor del atributo acción jugador, nosotros vamos a hacer algo. Entonces, si el valor es ninguna, no vamos a hacer nada. Si el valor es mover, vamos a ir un poquito en orden, por lo menos para nosotros estructurarnos. Este orden realmente no importa para el programa. Bien, pero tiene más sentido para nosotros que primero se seleccione, luego se mueva. Bien, de momento lo que voy a hacer es un console log. En este caso, seleccionar. Bien, tenemos que poner break para que no continúe el flujo hacia abajo. De esta forma, entonces, tenemos la estructura de las acciones y mostraríamos un mensaje en consola. Ahora bien, nuestro trabajo aquí en onClick justamente es determinar qué acción se está queriendo hacer.
Entonces, bueno, vamos a ver eso, que ya lo tenemos programado para que no quede tan larga la clase. Vamos a borrar este código. Entonces nosotros tenemos aquí en onClick, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer cuando se hace clic izquierdo? Y bueno, depende de en qué momento y dónde se hizo el clic. Si se ha hecho el clic sobre una unidad y no había ninguna unidad seleccionada, o la unidad sobre la que se ha hecho clic no es la unidad seleccionada, entonces tenemos que seleccionar esa unidad, salvo que además sea una unidad enemiga. Entonces tenemos que poder ir viendo caso a caso. Se hizo clic sobre una unidad, se hizo clic sobre la unidad seleccionada, se hizo clic sobre un lugar vacío del mapa. En ese caso, ¿había una unidad seleccionada para mover o no había nada? Se hizo clic sobre una unidad enemiga. Básicamente esas son las condiciones que nosotros tenemos que determinar en base al clic izquierdo. Vamos a verlo. Nosotros aquí ya programamos aquí onClick. En este caso ya está funcional, hace todo lo que tiene que hacer. Pero vamos paso a paso para que se entienda. En primer lugar, si tú te fijas, nosotros tenemos aquí el switch. Y en este código nosotros lo encerramos dentro de un if, en el cual verificamos si el jugador actual es humano. ¿Por qué? Porque estas acciones de clic solo tienen sentido si es un jugador humano. De esta forma incluso podemos tener un juego en el que dos personas jueguen a la misma vez en el mismo equipo, alternando turnos, cada uno mueve sus unidades y hace lo que tiene que hacer. Si el jugador es humano, tiene sentido todo esto. Si el jugador no es humano, tendríamos que ver cómo vamos a programar la inteligencia artificial del juego para que ejecute las acciones. Eso lo vamos a ver luego. Pero vamos a hacer esa parte primero. Entonces, voy a obtener el jugador activo. Por eso lo llamo JA, me defino una variable y utilizo el atributo de batalla get jugador activo. Bien, es decir, eso me entrega el jugador cuyo turno es el que está siendo ejecutado. Nosotros eso lo habíamos programado aquí en batalla. Bien, get jugador activo. Eso ya lo hicimos en clases anteriores. Entonces lo que quiero saber es si ese jugador es humano. Nosotros dentro de jugador batalla definimos la operación es humano. Así que vamos a hacer if JA es humano y encerramos entre llaves. Bien, entonces bueno, este switch solo se va a ejecutar si el jugador es humano. Si no es humano, eso lo vamos a ver luego. Aquí escribiríamos un else y entonces tendríamos que ver cómo vamos a programar la inteligencia artificial. De momento, solo para humanos. Bien, siguiente punto entonces es ver estas situaciones del botón izquierdo. Bueno, vamos a ver cómo lo estructuramos acá. Como ves, lo definimos en caso. En primer lugar, se hizo clic sobre una celda vacía. Luego, la siguiente es, se ha hecho clic sobre una celda no vacía. Bueno, en ese caso, era una unidad propia. ¿Había una unidad seleccionada o no la había? ¿Era una unidad enemiga? Bueno, vamos paso a paso. Nosotros definimos aquí una variable booleana llamada clic en celda vacía. Y también una variable llamada evento seleccionado. Entonces vamos a copiar esto y vamos a explicarlo. Todas estas 4 instrucciones. Las vamos a poner justo aquí debajo. En primer lugar acá tenemos un if que verifica que el jugador activo no sea nulo. ¿Por qué? Bueno, resulta que en las pruebas que fuimos haciendo, a veces pasa que cuando se hace clic y todavía no cargó del todo el mapa, obtenemos un valor nulo en el jugador activo porque la batalla no se ha iniciado y se caía el programa. Entonces, con esta sentencia de seguridad,
evitamos ese problema. Bien, por tanto, lo primero que hace onClick es, dadas las coordenadas del canvas, mapearlas a coordenadas de las celdas. Luego obtenemos el jugador actual. Y luego verificamos si ese jugador es nulo. Bien, eso es porque, sobre todo a la hora de iniciar el mapa, nosotros mostramos el botón iniciar batalla. Cuando se hace clic ahí, el juego detecta que se ha hecho clic en el canvas, pero la batalla todavía no se inició, entonces se genera un desfasaje ahí. Bien, ¿cómo nos dimos cuenta? Prueba y error. Bien, el programa se caía, hay que ver por qué se cae, y bueno, venimos y escribimos esa línea de seguridad allí. Luego, lo que hacemos es, teniendo ya la celda en la que se ha hecho clic, obtenemos el evento de esa celda. Bien, para eso utilizamos la operación eventsXI del mapa, le pasamos las coordenadas y obtenemos el evento que está en la celda 0 de ese arreglo. Pero puede haber pasado que justo se haya hecho clic en una celda vacía, entonces esta variable no va a existir. Si esta variable no existe, nosotros le vamos a asignar el valor nulo. Bien, esta línea simplifica lo que podríamos haber hecho con un if. Si esta variable no existe, le pongo este valor. Bien, este es el operador OR condicional. Entonces acá yo voy a tener el evento seleccionado. Luego aquí la variable clic en celda vacía justamente se fija, bueno, si el evento seleccionado es null, esta variable va a ser true, y si el evento seleccionado no es null, significa que hice clic sobre algo, ya sea una unidad propia, enemiga, o una bandera propia o enemiga. Hice clic arriba de algo. Y luego obtengo la unidad seleccionada del jugador actual, que puede ser una unidad nula, porque todavía no seleccioné ninguna, o la que ya estaba seleccionada. De esta forma yo conozco si ya había una unidad seleccionada o no. Todo esto es recabar información que necesito para luego poder determinar qué hacer con el clic izquierdo, porque son muchas las circunstancias que tengo que evaluar para ver qué se está queriendo hacer con ese clic izquierdo. Programar, como ves, siempre es ir a ciegas. Yo tengo que ir a ciegas anticipándome a lo que puede estar queriendo hacer el usuario, y para eso tengo que buscar información para darme cuenta de la situación sin yo ver la situación. Bueno, entonces ahora vamos con esta primera parte del if. Si se ha hecho clic en una celda vacía, se supone que la intención es mover, pero para eso tiene que haber una unidad seleccionada. Entonces, se hizo clic en una celda vacía, bien, me voy a fijar, bueno, la unidad seleccionada, bien, que la obtuve acá, no es nula, significa que hay una unidad que yo quiero mover, entonces voy a indicar que la acción que se quiere hacer es mover. Bien, asigno este atributo que luego es el que voy a mirar aquí dentro de esta operación. Si la unidad seleccionada es nula, pongo que no hay ninguna acción para ejecutar. Es decir, se hizo clic en el mapa, pero no hay ninguna unidad seleccionada. Bueno, no hacemos nada. Bien. Luego, en caso de que no se haya hecho clic en una celda vacía, vamos a copiar todo este else y vamos a mirar caso a caso. Bien, si hizo clic en una celda vacía, hacemos esto. ¿No fue en una celda vacía? Bueno, tenemos que ver. Tenemos que agregar una operación que es muy útil para esta situación. Nosotros agregamos a la clase jugador la operación es unidad propia. Vamos a verla. Aquí está. Vamos a copiarla. Y vamos a pegarla. Bien, vamos aquí a nuestro jugador batalla. Vamos a ponerla por acá. Esta operación recibe una unidad como parámetro y se tiene que fijar si esta unidad es del jugador. Porque podemos haber hecho clic, por ejemplo, en una unidad
enemiga o en una bandera. Entonces lo que hacemos es recorrer las unidades, bien, con un for, y me fijo, bueno, si la unidad actual que estoy recorriendo es igual a la unidad pasada como parámetro, y fíjate que aquí en el es igual utilizo 3 signos de igual. ¿Qué pasa? JavaScript tiene una particularidad que otros lenguajes no, como por ejemplo puede ser en Java, C++, Pascal, C#. Como Java es un lenguaje interpretado y las variables no tienen un tipo de datos definido, nosotros podemos verificar que el valor sea igual. Para eso se utilizan 2 signos de igual, bien, que el valor de la variable u sea igual al valor de la variable unidad, pero cuando utilizo 3 signos de igual, además de que sea el mismo valor, yo quiero que sea el mismo tipo de datos. Bien, porque yo puedo estar comparando a un string con un número y tienen el mismo valor, el string tiene el valor 1 y el número también, pero además quiero comparar que sean el mismo tipo. Es normal que la mayor parte de comparaciones en JavaScript se haga con el triple signo de igual. Yo no tiendo a usarlo demasiado, bien, porque vengo de otros lenguajes, pero hay que saber esa diferenciación. Entonces, bueno, si esta unidad que estoy mirando ahora es exactamente la misma unidad que me pasaron como argumento, retorno true. En caso contrario, voy a seguir iterando. Si no encontré nada, nunca se va a ejecutar esto. Vamos a salir del for y retornamos false. Significa que esta unidad nunca estuvo dentro de las unidades del jugador. Bien, entonces volvamos aquí a onClick. Entonces, yo tengo aquí el evento seleccionado sobre el cual se hizo clic, que puede ser nulo. Entonces, bueno, si ese evento seleccionado es una unidad del jugador, significa que yo hice clic en una unidad del jugador. Ahora yo tengo que ver si esa unidad es la misma que ya estaba seleccionada o si es una unidad distinta y que yo quiero seleccionar. Esos son los dos casos posibles cuando se hace clic sobre una unidad propia. Entonces, si la unidad seleccionada del jugador es igual, exactamente igual al evento que hemos seleccionado al hacer clic, significa que estoy haciendo clic sobre la misma unidad que ya tengo seleccionada, entonces la acción va a ser finalizar unidad. Bien, vamos a poner un punto y coma. En caso de que no sean iguales, significa que yo estoy queriendo seleccionar una de mis unidades. Bien, recordad siempre que estamos dentro de que la unidad sea propia. Entonces, si hice clic sobre una unidad distinta de la que ya tengo seleccionada, la quiero seleccionar. Entonces, vamos a pasar la selección a una unidad nueva. Luego tenemos que ver cómo hacemos esto, ¿no? Es lo que tenemos que programar acá. De momento, como ves, este sistema en que nosotros hemos separado el onClick de ejecutar acción y el hecho de tener un atributo interno para determinar qué acción hay que hacer, me permite estructurar el código bastante bien y que quede bastante claro. Ahora aquí tenemos el else. Si la unidad sobre la que se hizo clic no es una unidad propia, es decir, hice clic sobre una unidad enemiga, entonces me fijo, bueno, el evento seleccionado es una unidad porque de pronto hice un clic en la bandera enemiga. Entonces, si es una unidad, en ese caso llamo la operación requestValue con el valor 2. RequestValue lo que hace es mostrar un icono de globo. Bien, por ejemplo, si yo quiero agregar aquí la pestaña 2, mostrar icono de globo, esto es requestValue. Aquí vemos que el 2 es la interrogación. Estos están indexados de 1 en adelante. 1 exclamación, 2 interrogación, 3 nota musical, etc. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, si hago clic sobre una unidad enemiga, la unidad enemiga va a aparecer con un signo de interrogación como diciendo ¿qué estás haciendo? Bien, es como darle feedback al jugador. Bien, y bueno, eso abarca todas las posibilidades del clic. Celda vacía, unidad propia, unidad enemiga. Listo. Luego podemos ver aquí que el clic derecho lo que hace es establecer que hay que atacar. Sin embargo, aquí tenemos que
hacer una verificación. Para que el ataque sea factible, nosotros tenemos que verificar, primero que nada, tener una unidad seleccionada. Segundo, que se haya hecho clic derecho sobre una unidad enemiga. Tercero, que la unidad seleccionada tenga alcance sobre la unidad enemiga para poder atacar. Y todo eso además tiene que poder hacerse solo si la unidad actual no atacó. Si ya atacó, no va a poder atacar. Todo eso tenemos que verificar en realidad para poder establecer la acción de atacar. En caso contrario, vamos a establecer la acción de no hacer nada. Bien, como ves, esta parte todavía no está terminada y sin embargo además requiere que hagamos algunas tareas previas. Sin embargo, vamos a terminar de hacer el clic izquierdo antes de poder pasar a lo demás. Entonces tenemos que configurar la acción de mover, la acción de finalizar unidad y la acción de seleccionar unidad. Vamos a ir probando igualmente para ver que esto está funcionando, ya que dentro de nuestro archivo por lo menos tenemos que ver estos mensajes en base a lo que está ocurriendo. Eso significa que la estructura está bien hecha y luego tenemos simplemente que complejizar estas instrucciones. Así que voy a guardar, voy a ir aquí, voy a ir a los plugins, voy a desactivar el plugin nuestro, que nosotros ya vamos más adelante para ir adelantándonos a las clases. Y vamos a activar el plugin del curso, que es el que estamos haciendo ahora. Vamos a ejecutar. Consola. Hay plugins que permiten saltarse esta pantalla de título, lo cual sería útil. Entonces, voy a hacer clic y ya tenemos un problema. Bien, en la línea 748 me dice que la función getUnidadSeleccionada no es una función. Bueno, vamos a acá, 748. Y vamos a ver, deberemos tener algún error de tipeo. Vamos a ver aquí en jugador batalla. Bien, no tenemos la operación getUnidadSeleccionada. La tenemos que agregar. Nosotros la agregamos después porque nos resultaba útil. Entonces vamos a agregarla. Vamos acá, jugador batalla. Vamos a ordenar un poquito con todos los getter. Bien, vamos a ponerla por acá. Guardamos, volvemos aquí al juego, F5, bien, hice clic sobre una unidad enemiga, como ves, de momento eso está funcionando, hacemos clic aquí y no pasa nada. Bien, porque nos está faltando algo crucial. Volvamos aquí a un clic y una vez que nosotros hacemos clic, determinamos qué acción hay que hacer, tenemos que invocar a ejecutar acción. Eso lo voy a hacer fuera del switch. El switch determina qué acción hay que hacer y una vez que el switch termina, bien, justo aquí, invocamos a ejecutar acción, this.ejecutaracción, y le pasamos las coordenadas X e Y, o mejor dicho, tilex y tiley, ya que es lo que espera. Ejecutar acción espera las coordenadas de la celda. Clic recibe las coordenadas en el canvas y las mapea. Para eso lo mapeamos, para pasarlo acá. Entonces aquí adentro nosotros sabemos que estas son las coordenadas de la celda para poder saber qué hacer. Guardamos y volvemos a ejecutar. Bien, como ves, bueno, seleccionar. Sin embargo, el mover no está funcionando.
Bien, y eso es simplemente porque, bueno, seleccionar todavía no está marcando la unidad como seleccionada, entonces mover no hace nada. Estamos haciendo clic sobre el mapa en un momento en que no hay unidad seleccionada, entonces ya sabemos que la acción es ninguna. Bien, cuando se hace clic y no hay unidad seleccionada, ponemos que la acción sea ninguna y la acción ninguna no imprime siquiera en pantalla. Bueno, vamos entonces a agregar el código de seleccionar unidad. Ya lo tenemos, así que vamos a ponerlo. En primer lugar, bueno, reproducimos un sonidito utilizando Sound Manager, Play Cursor para que le dé un feedback al usuario. Luego lo que hacemos es obtener el jugador activo. Bien, aquí estamos dentro de ejecutar acción, por tanto este JA que ya teníamos no lo tenemos aquí. Obtenemos el jugador activo y utilizamos la operación seleccionar unidad que nosotros ya habíamos programado en jugador batalla. Bien, seleccionar unidad. Esta operación recibe la unidad que se ha hecho clic. En este caso yo lo voy a buscar directamente en el mapa. Bien, voy a Events XY, le paso las coordenadas que recibí aquí como argumento, obtengo esa primera celda y además pongo en true para que se anime. Bien, entonces ya deberíamos estar en condiciones de ver esto funcionando. Abrimos la consola por cualquier error. Bien, como ves, funcionó todo, inclusive se finalizó la unidad, pero no se vio la animación. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, seleccionar unidad, es esta operación. Primero busca que la unidad sea unidad del jugador. Pero nosotros ya creamos ahora una operación que se encarga de eso, entonces podemos reutilizar esa operación y cambiar este código. Entonces vamos a ver cómo ya lo hicimos aquí. Sustituimos. Entonces, si no es unidad propia, la unidad que recibimos, ponemos la unidad seleccionada null y retornamos false. Luego vamos a ver el resto. Nosotros agregamos a la clase unidad, que en realidad es GameEvent, una nueva operación que es ataque habilitado, porque nosotros tenemos que también saber si una unidad puede atacar o no, más allá de que haya agotado sus movimientos. Así que ahora tenemos que agregar esa operación. Para eso vamos aquí a GameEvent. Cuando lo extendimos, aquí definimos el atributo es ataque habilitado. Vamos a ver nosotros cómo lo tenemos. Bien, aquí ya lo habíamos definido. Y también ya habíamos definido, si no me equivoco, la operación. Entonces ya lo tenemos. Volvamos aquí a seleccionar unidad. Entonces podemos copiar directamente esto. Vamos aquí a seleccionar unidad. Entonces luego, bueno, vemos si el movimiento se completó y no tiene el ataque habilitado, no la podemos seleccionar, entonces queda null y retornamos false. En caso contrario, entonces, de que sea una unidad propia y tenga movimiento o pueda atacar, ahí sí la seleccionamos y luego lo demás queda igual. Sin embargo, hay algo que sí cambió, y es el hecho de que cuando nosotros utilizamos intervalos aquí en JavaScript, si bien funciona, el intervalo llega a un momento que pierde la referencia al objeto que se está animando. Entonces, nosotros tenemos que pasarle esa referencia. Entonces, animar unidad seleccionada, como ves, no recibe ningún argumento, porque utilizamos internamente la unidad que se ha seleccionado utilizando this
Pero esa referencia this se pierde luego. Cada vez que reinvocamos, esto vuelve a llamar a esta operación, pero pierde la referencia y entonces el programa después se cae. Entonces en JavaScript, cuando la operación que nosotros queremos invocar dentro del callback, como ves, no van los paréntesis aquí. Cuando esa operación tiene un parámetro, el parámetro lo tenemos que agregar luego. Entonces, en primer lugar, esta operación de animar unidad seleccionada tiene que recibir cuál es la unidad que se quiere animar. Y entonces vamos a usar esa referencia. Vamos a quitar esto y vamos a usar esa referencia. Bien, bueno, si no es nula, lo que vamos a hacer es request animation. Eso queda igual. Ahora, ¿dónde le pasamos a esta operación la unidad? Porque acá yo no puedo poner los paréntesis. Bueno, lo tengo que poner después. Después de poner el tiempo, yo pongo los argumentos. Y en este caso el argumento es this.unidad seleccionada. Lo mismo va a pasar para el movimiento. Bien, para animar el movimiento. Entonces aquí abajo, cuando llamamos a esperar fin de movimiento, también vamos a pasarle la unidad seleccionada y tenemos que cambiar la operación. Vamos a buscarla. Bien, el problema es que como nosotros tenemos las operaciones viejas que habíamos definido antes, me están solapando los nombres, entonces vamos a quitarlas. Y ahora sí acomodamos esta, recibe la unidad. Aquí cambiamos entonces unidad. Vamos a probar hasta ahora. Como ves, muchas correcciones para ir completando. Bien, ahora sí, la unidad está seleccionada. Entonces, tenemos que ver, que no probé, poder seleccionar una unidad u otra. Bien, entonces aquí tenemos un problema. Las animaciones no se van. Bueno, vamos a ver por qué no se van. Cuando yo selecciono una unidad, yo tengo que quitar la animación anterior. Eso lo hago fácilmente porque nosotros estamos controlando la animación dentro del propio jugador. Cuando selecciono una unidad, lo que yo hago acá es animarla. Pero estaría bueno limpiar la animación que pudo haber estado previamente activa. Yo no sé si había una animación previamente activa o no, pero no me importa tampoco. Entonces acá, antes de abrir un nuevo intervalo, hago clear interval. Y limpiamos este intervalo. Bien, lo limpiamos y entonces ahora volvemos a animar en caso de que sea necesario. Si no había nada animándose, clear interval no me va a arrojar error ni va a hacer nada, no pasa nada. Por eso no me preocupo en contemplar el hecho de que previamente podría haber estado una unidad animada. Vamos a volver a probar. Perfecto. Entonces ya estamos pudiendo seleccionar unidades distintas y además verlo gráficamente.
Ahora hay que mover. Bueno, vamos a ver cómo lo hicimos. Vamos a copiar. Bueno, en primer lugar, para mover nosotros reproducimos un sound effect. Bien, esto es lo mismo que cuando en un evento, por ejemplo, tú venís aquí y elegís la opción reproducir sound effect. Elegís el nombre y luego, bueno, hay ciertos parámetros que son el volumen, el tono y la panoramización. Son 3 parámetros que nosotros tenemos que pasarle a ese sonido para que se reproduzca. Aquí, en vez de utilizar Sound Manager, que tiene sonidos por defecto, que son los que se configuran en la base de datos, Audio Manager es el que me permite reproducir sonidos que estén en los assets de audio, justamente la opción que acabo de mostrar. Y entonces esta operación recibe un objeto que son los parámetros del sonido que se quiere reproducir. Bien, como ves está encerrado en llaves. Y estos parámetros son nombre, bien, el nombre del objeto, volumen, en este caso 90, pitch, que es la panoramización, que lo dejo en 100. Y también hay más parámetros, pero no vienen a cuento. Entonces reproduzco ese sonido, que es el sonido del paso. Bien, cursor 1, si te fijas aquí, por ejemplo, si yo fuera a reproducir, busco cursor 1. Bien, tiene que ser algo que exista acá, si no, no se puede hacer. Bien, y es ese sonido. Y entonces luego, bueno, obtengo el jugador activo y utilizo la operación mover unidad, que la operación recibe la celda hacia la que vamos a mover y la dirección. Y entonces directamente calculo la dirección aquí. Bien, obtengo el jugador activo nuevamente, la unidad seleccionada, utilizo la operación Find Direction To, le paso las coordenadas y eso me va a dar la dirección para moverse y finalmente paso True para que se anime el movimiento. Teóricamente entonces ya podríamos ver el movimiento dentro del juego. Bien. Ahora el asunto es que el movimiento no se está gestionando bien porque no se está restando un movimiento. Bien, entonces bueno, vamos a ver cuando hacemos mover unidad. Nosotros la estamos moviendo, pero no le restamos un movimiento. Así que en caso de que se haya movido, vamos a invocar a restar un movimiento, que ya lo habíamos programado. Vamos a verificar aquí en Game Event, restar un movimiento. Se fijaba, bueno, si la cantidad de movimiento es mayor que 0, le resta 1 y pone el movimiento como completado en caso de que haya quedado en 0. Así que vamos a volver a probar. Bien, ahí el movimiento entonces se completó y no se mueve más. Finalmente tenemos la acción de finalizar unidad. Vamos a copiar y vamos a poner acá. Bien, como ves, tener separado todos los cálculos para saber qué hacer y luego solo programar el qué hacer clarifica mucho. Bien, fíjate que ejecutar acción va quedando bastante corta y estructurada. Bueno, aquí al finalizar la unidad reproducimos el sonido OK, bien, que es cuando se selecciona algo ya predefinido en RPG Maker. Y obtenemos el jugador activo
y utilizamos la operación pasar unidad. Vamos a ver nuestra operación pasar unidad y la vamos a comparar con la que nosotros tenemos aquí en nuestro plugin que estamos grabando. Pasar unidad es del jugador, entonces vamos a buscarla aquí, pasar unidad, vamos a copiar y vamos a actualizar la nuestra. Bien, básicamente no había nada que actualizar, está todo igual el código. Vamos a pegar. Entonces, primero que nada se fija si la unidad seleccionada es nula. En caso de que eso sea así, solo salimos, no hacemos nada. En caso contrario, entonces, le asignamos el movimiento como completado. Bien, ya no queremos usar esa unidad. El ataque lo inhabilitamos. Esto de actualizar cuadros de movimiento, de momento vamos a comentarlo porque no lo hemos agregado. Y limpiamos el intervalo de animación de la unidad seleccionada. La ponemos en null y retornamos true. Bien, de que pudimos pasar de unidad. Bien, y eso es lo que estamos haciendo acá. En ejecutar acción, cuando finalizamos una unidad, bueno, invocamos esa operación que hace todas esas tareas. Así que yo tengo que poder pasar la unidad. Como ves ahora no se mueve, no está animada y no la puedo elegir. Pero sí puedo elegir otra. Bien, por supuesto que todavía no estamos pudiendo pasar turnos ni nada de eso. Y con esto hemos agotado el clic izquierdo. Estas son todas las acciones de clic izquierdo. En la siguiente clase vamos a ver la programación del ataque, pero la acción. Bien, luego vamos a tener que programar cómo se gestiona el ataque. Y también vamos a ver cómo finalizar el turno completo. También vamos a agregar el pasar de un turno a otro. Con esas cosas ya estaríamos luego en condiciones de empezar a hacer cálculos para ver cómo va a funcionar el ataque en sí mismo.